Padre amante que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti, Señor, en esta mañana. Otro sábado más de nuestra vida. Y ojalá que fuera el último, porque tú estás viniendo esta semana. Pero tenemos paciencia, como los santos, esperando siempre que tú te mostraras en tu gloria, y eso es lo que estamos esperando, Señor. Por eso estamos acá, renovando nuestra fe, nuestros conocimientos sobre tu palabra, nuestra confraternización con los hermanos que asisten aquí, Señor. Bendice esta iglesia de Liniers, que podamos sentir que tus hijos están aquí reunidos como una familia. Bendice, Señor, al hermano Pablo Claverí. Él es un predicador experimentado, nos ha visitado muchas veces, pero hoy te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú lo acompañes y lo inspires. Señor, que nuestras mentes estén pasivas y que estén receptivas para tu palabra en esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pablo Claverí, un viejo amigo de la casa, él trabaja como corrector en la casa editora sudamericana, o sea que todas las publicaciones que ustedes tienen por tu mano o por tu hermana, claro, el departamento de pruebas. Así que bueno, deseamos que el Señor te inspire en esta mañana. Vamos a bajar. Bueno, feliz sábado, hermanos, ¿cómo les va? Pedí predicar acá abajo, me siento más cerca de ustedes. Ahí arriba uno se siente un poquito distante, ¿no? Así que por eso preferí acercarme más a ustedes, ¿no? Bueno, agradezco la invitación de Rubén, que ya hace meses me invitó, y estoy contento de acompañarlos. Como bien dijo Rafael, yo fui miembro, unos 12 años fui miembro de esta iglesia, así que bueno, ya quedan pocos de aquel entonces. Creo que año 82 fue cuando vine por primera vez a esta iglesia. Me incorporé hasta el año 95, por ahí más o menos, ¿no? Así que bueno, que Dios los bendiga, que tengan un lindo sábado, que todos podamos tener un encuentro con Jesús, no solamente en este momento de culto, sino también en casa, en las distintas formas que Dios se manifiesta, ¿no? A través de su palabra por excelencia, pero se manifiesta en la vida misma Dios, ¿no? A través de la naturaleza, las flores, los pájaros, los animales, a través de la gente buena, ¿no? Los pequeños o grandes gestos de bondad que vemos, aún a pesar de todo, vemos en la gente, ¿no? Y bueno, Dios tiene mil maneras de manifestarse, ¿no? Así que bueno, pero ahora vamos a abrir la palabra de Dios para tratar de escuchar. Confío en lo que será el mensaje de Dios para nuestra vida hoy. Ustedes me acompañan, vamos a ir al libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio de San Mateo, capítulo 16. El texto que vamos a leer, a mi juicio, o para mi gusto, si se quiere, es uno de los textos cumbre de las Escrituras. Porque de alguna manera en el texto que vamos a leer Jesús nos habla de la esencia de la vida cristiana y el gran objetivo de la vida cristiana. Esto no tiene que ver, lo que vamos a ver a continuación, con cosas que hay que hacer o dejar de hacer para ser salvos o no ser salvos, sino que tiene que ver con la experiencia cristiana, con la existencia cristiana. No lo pensemos en términos de salvación y perdición, en términos de hacer o dejar de hacer cosas para ganar méritos delante de Dios o para ser salvos o asegurar la salvación, sino que pensémoslo desde el punto de vista existencial, es decir, de la vivencia cristiana, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo 24. Son palabras de Jesús que les dijo a los discípulos y que por extensión nos dice a todos nosotros también.
16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Un texto que, si no entendemos bien su sentido, nos puede parecer duro, difícil de digerir, pero aquí Jesús nos habla de lo que significa realmente ser cristiano. Repito, no tiene que ver con el cálculo a veces que hacemos casi hasta egoístamente, ¿no? De si soy salvo o no soy salvo, si voy al cielo o no voy al cielo, sino que tiene que ver con ser cristiano, vivir como cristiano. Y Jesús nos dice: si vos querés ser cristiano, si querés seguirme, tenés que tomar tu cruz, negarte a vos mismo y seguir en pos de mí. Es un desafío tremendo, y si somos sinceros, por lo menos es lo que yo siento en mi experiencia y conversando con hermanos, creo que es la experiencia generalizada de todos. No es fácil negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir en pos de Jesús. Justamente la figura de la cruz es una figura dolorosa, no es una figura alegre. Me acuerdo que, creo que ya lo cité alguna vez acá en la iglesia, un canto de Joan Manuel Serrat, ¿conocen? No sé, este gran cantautor español. En realidad el canto que voy a citar, él no es el autor de la letra, sino un poeta español, Miguel Hernández. Se llama La Saeta y habla un poquito de los gitanos, ¿no? Entonces hay una parte, un fragmento de la canción que dice: no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, ¿no? Es decir, esa imagen idílica de Jesús andando sobre el mar está muy lindo, pero no quiero cantar ni puedo al Jesús del madero, ¿no? Al Jesús sufriente, porque de alguna manera quizá intuyo que también a mí me toca una cruz. Y es lo que dice Jesús, ¿no? Jesús murió. Ustedes conocen el contexto de este texto. Jesús empieza por primera vez a anunciar en forma explícita a los discípulos que Él tiene que ir a la cruz. Lo dice por primera vez, ¿no? Antes era todo milagros, todo sanar enfermos, resucitar muertos, dar de comer a multitudes. Pero ahora Jesús le dice: no se engañen, porque yo no soy ese Mesías que ustedes concibieron en su imaginación, un Mesías reinante, que vengo a aplastar al imperio romano, a exaltar al pueblo judío sobre todas las naciones, sino que vengo, aunque eso llegará en su momento, pero vengo primero a ser el Mesías sufriente, al que tiene que ir a la cruz, ¿no es cierto? Entonces Pedro, con una actitud muy humana, en parte muy noble, muy genuina, y en parte también equivocada, le dice: Señor, que en ninguna manera esto te acontezca, no vayas a la cruz, vos estás para otra cosa, estás para reinar, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a ir a sufrir a Jerusalén? Y entonces Jesús profiere a Pedro una de las más duras reprensiones que aparecen en los evangelios, ¿no? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y entonces, aprovechando esta falta de visión, ¿no? Hoy Rubén en la clase nos hablaba, ¿no? De qué importante es dejar de mirar en forma horizontal la realidad con la mirada humana. Él usaba esa figura, ¿no? Sino mirar hacia arriba, y desde arriba mirar la realidad, ¿no? Que es lo que Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú miras las cosas con una mirada meramente humana, pero tienes que mirar las cosas como Dios las ve y con los valores que Dios tiene. Y no me apartes de mi misión, no me apartes de mi razón de ser en esta vida, que es ir a la cruz para poder salvar a la humanidad. De alguna manera, inconscientemente, involuntariamente, Pedro estaba siendo instrumento de Satanás para apartar a Jesús de su misión, para apartar a Jesús de la cruz, ¿no es cierto? Y entonces ahora, aprovechando esto, Él les dice al resto de los discípulos, y nos dice a nosotros: si alguno quiere ser cristiano, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y saben que hay un libro precioso para mí, se titula El Vía Crucis de todos los hombres, del autor Ramón Cue, uno de mis autores cristianos preferidos, que él
generalmente es bastante metafórico en sus libros, ¿no? Y él toma la figura de un personaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, la toma como símbolo, como metáfora de la vida cristiana, que es el caso de Simón de Cirene. Usted recordará, ¿no? Jesús iba rumbo a la cruz y entonces se tropieza, cae, no puede llevar la cruz, y entonces vamos a ver ahora 3 textos donde de distintos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que nos hablan de Simón, y el autor nos dice que Simón, a partir de esa experiencia de haber tomado la cruz de Jesús y haberlo ayudado a Jesús a llevar la cruz, Simón se convierte, dice este autor, en un catedrático en la ciencia de llevar la cruz. Simón se convierte en un catedrático en la ciencia de llevar la cruz. Y les confieso, porque tengo que ser honesto, que el tema que estoy presentando esta mañana básicamente está basado en lo que dice este autor, ¿no? Es decir, me inspiré en lo que dice este autor porque a mí me hizo mucho bien y realmente creo que tiene una visión muy, muy lúcida de lo que significa tomar la cruz, y quiero compartir la visión de este autor, que a mí me parece que nos puede enriquecer a todos. Entonces vamos a ir en primer lugar que me acompañan a Mateo capítulo 27, versículo 32. Mateo 27, versículo 32. Antes de leer el versículo y de comentarlo, la cruz puede tener distintos sentidos o significados para muchos de nosotros. Pero creo que en general hay 2 sentidos que tiene la cruz. En primer lugar, el sentido del sufrimiento, ¿no? Mucha gente dice, bueno, tengo esta cruz, tengo un hijo enfermo, ¿no? Enfermo crónico, y bueno, tengo que llevar esta cruz, ¿no? Tengo yo una discapacidad, tengo una enfermedad crónica, bueno, tengo que llevar esta cruz. Le damos ese sentido a la cruz y es correcto. El dolor, ¿no? El dolor, desde que el pecado se instaló en este mundo, no solamente se instaló el pecado, el mal, sino que junto con él y justamente como consecuencia general, se instaló el dolor. Vivimos, no estamos en el paraíso, no podemos soñar que en esta tierra vamos a tener nuestro paraíso, sino que estamos en este mundo afectado por el pecado y por lo tanto, inexorablemente, estamos en un mundo de dolor, y el dolor, la cruz del dolor, nos acompaña desde el mismo momento de nacimiento. Cuando un niño nace, la señal de que está vivo es que empieza a llorar. Si ese bebé no llora, algo está pasando, ¿no? Incluso creo, no sé, me corrigen los médicos, si no les dan unas palmaditas como para estimular el llanto, pero la cuestión es que lloramos desde el mismo momento de nacimiento, y la cruz del dolor nos acompaña hasta el mismo momento de nuestro fallecimiento, si Jesús no viene antes, ¿verdad? Así que por un lado la cruz representa el dolor personal que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Pero por otro lado, y es en realidad el sentido del contexto del primer texto que leímos, cuando Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, la cruz también representa el proceso doloroso de renunciar a nuestro egoísmo natural para vivir como Jesús. Algunos, lamentablemente, han malinterpretado esta invitación, esta exhortación de Jesús a tomar la cruz, la han malinterpretado como que Jesús nos estuviese llamando una vida de masoquismo, de odiarnos a nosotros, de no querernos, incluso en términos concretos, físicos, durante la Edad Media, y no sé si algún reducto hoy en día, algunos religiosos concebían que para poder estar más cerca de Dios tenían que autoflagelarse, autoinfligirse dolor, ¿no? Porque el dolor sería una forma de estar más cerca de Dios, ¿no? Bueno, ese no es el sentido del texto bíblico, ¿no? No es una invitación al masoquismo, a odiarnos, sino que el sentido primario es: nosotros por el pecado somos egoístas por naturaleza. El egoísmo sustituyó al amor. Fuimos creados a imagen de Dios,
La Biblia dice que Dios es amor, pero el pecado degradó esa imagen de Dios y se instaló, en vez del amor, se instaló el egoísmo natural, y todos somos naturalmente egoístas. Y lo que Jesús nos dice es, si querés ser cristiano, si querés seguirme, tenés que morir a tu egoísmo, al yo, a tu egoísmo natural, tenés que morir, tomar tu cruz, la cruz de el amor abnegado, que es la que Jesús quiso tomar, que Pedro dijo, no tomes esta cruz, pero Jesús dijo, no, mi cruz es el amor abnegado, es decir, los amo tanto a ustedes que renuncio a mí mismo, a mi comodidad, a mi bienestar, a mi felicidad, renuncio a esto porque los amo tanto que quiero salvarlos. Entonces no me apartes del amor abnegado que desde el cielo, antes de serme hombre, me movió a salvarlos, y déjame seguir en pos de mi gran objetivo, que es tomar la cruz y salvarlos a ustedes. Así que la cruz que tenemos que tomar tiene este sentido de morir al yo, a nuestro egoísmo natural, para vivir en el amor abnegado. Pero para nuestra naturaleza egoísta representa un sufrimiento. Representa un sufrimiento. Ese morir al yo, dejar de vivir para uno mismo, pensar siempre en uno, estar siempre pendiente de proteger mi yo, de darme mis gustos, que no está mal, siempre y cuando no interfieran con el amor, ¿no? Siempre y cuando, a ver, los que somos padres sabemos que nosotros amamos a nuestros hijos, pero no es gracioso levantarse a las 2, 3 de la mañana a cambiar pañales, cuando uno, en mi caso, hace décadas que me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿no? No es gracioso, siendo que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, de repente despertarme a las 2, 3 de la mañana. Encima, en mi caso, mis primeras hijas fueron mellizas, así que imagínense, lloraba una y chau, despertaba la otra, ¿no? Pero uno los ama, y aunque es molesto, no es agradable levantarse, uno por amor lo hace, ¿verdad? Es decir, toma de alguna manera la cruz de la renuncia al yo, de la renuncia a mi sueño me refiero de dormir, ¿no? Literal. ¿Por qué? Porque hay algo más importante, incluso que mi propio bienestar, mi propio sueño, mi propio descanso, que es la necesidad de mis hijas, ¿verdad? Bueno, de eso se trata, ¿no? Cuando Jesús nos dice, toma la cruz y sigue en pos de mí, no es una invitación al masoquismo, sino adoptar el gran principio divino del amor abnegado, el amor que renuncia a uno mismo por amor a los demás, para beneficiar, bendecir y salvar a los demás. Pero esto representa una cruz, representa un dolor, porque tenemos que ir contra nuestra naturaleza egoísta, y nadar contra corriente, no solamente de la sociedad, sino también de uno mismo, de las propias inclinaciones, los propios gustos, de los propios deseos personales, ¿verdad? Muy bien. Teniendo en cuenta que esto significa tomar la cruz, vamos a ver qué nos enseña Simón de Cirene, como decía este autor Ramón Cue, catedrático en la ciencia de llevar la cruz. Mateo entonces 27:32 dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A obligaron a que llevase la cruz. Obligaron a que llevase la cruz. No es que él dijo, por favor, permítame ayudarlo a Jesús a llevar su cruz. No, lo agarraron los soldados romanos y lo obligaron a llevar la cruz. Esto nos enseña en primer lugar que uno naturalmente nunca busca la cruz. De alguna manera la cruz nos es puesta hasta que aceptamos a Jesús, y entonces por una decisión personal tomamos la cruz, porque Jesús nos dice, ¿no? Si alguno quiere, no te obligo, pero si vos querés seguirme, si querés ser cristiano, sabé que tenés que tomar la cruz, negarte a vos mismo y seguirme. Pero normalmente la cruz se nos cae encima, por así decirlo. Nos obligan a llevar la cruz. Nadie pidió nacer en un mundo de dolor. Desde que nacemos se nos pone la cruz encima, la cruz del dolor de vivir en un mundo de pecado, ¿no es cierto? Y entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, y asumirlo, aceptarlo. No nos va a gustar la cruz, ni del dolor ni de la renuncia al yo. No nos va a gustar, y aquí el autor, permítame, yo voy a ir leyendo,
cortito, pero voy a ir leyendo justamente las conclusiones que va sacando el autor, ¿no? Acá, fantasiosamente, hipotéticamente, le preguntan a Simón de Cirene, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar la cruz? Y entonces responde Simón: la ciencia de llevar la cruz, unos consejos para cargar con ella. Le piden consejos a Simón, ¿no? Fantasiosamente, ¿no? Y él dice así: el primero, que no te hagas ilusiones. La cruz no te gustará nunca. La cruz no te gustará nunca, ni la cruz del dolor, del sufrimiento, por razones físicas, económicas, por la maldad de otros que te hiere, que te lastima, lo que fuere. La cruz no te gustará nunca. Siempre te provocará tensión y violencia. Jamás te hallarás a ella. En cuanto lo consiguieras, que te gustara, que te hallaras a la cruz, en cuanto empezara a gustarte de verdad, dejaría de ser cruz. Ya no sería cruz, ¿no es cierto? Por eso, no te desanimes nunca. Cuenta siempre, sin sorpresas, con tu rechazo. Para empezar, para seguir, para terminar. Por eso es cruz. Entonces, hermanos, a veces nosotros idealizamos nuestra vida cristiana y nuestra propia experiencia y decimos: sí, yo soy, por amor a Cristo, capaz de hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, de cruzar mares, de sacrificarme, de que me quemen en una hoguera, ¿no es cierto?, como sucedió en la historia, ¿no? No es agradable ir a la hoguera, como hicieron nuestros predecesores, ¿no?, mártires cristianos. No es agradable que te coma un león en el circo romano. No es agradable que te claven una estaca y te quemen vivo. No es agradable, ¿no es cierto? Esto que fue real en la historia es símbolo de esa cruz que nosotros tomamos cada vez o que sufrimos por alguna razón. Podemos mencionar miles de razones del sufrimiento humano, ¿no? Es interminable la cantidad de dolores que potencialmente todos podemos padecer. Ni tampoco la cruz de la renuncia al yo, ¿verdad? Así que tenemos que asumir, no idealizarnos a nosotros mismos ni a la experiencia cristiana y decir: no, hay cosas que Dios me pide que no me gustan. Tengo que ser sincero, hay cosas que no me gustan, pero ya vamos a ver que por amor a Jesús, aunque no me guste, yo acepto la cruz que me toque, o de dolor o de renuncia al yo. Vamos al segundo punto, en Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, 26. Lucas 23, 26 dice: y llevándolo a Jesús, ¿no?, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Importante esta última parte, ¿no? Para que la llevase detrás de Jesús. No dice el texto que llevó la cruz adelante de Jesús, ni al costado de Jesús, para que la llevase detrás de Jesús. Y el autor, Ramón Cue, ya voy a leer lo que dice él, pero es una idea muy, muy interesante, ¿no? Porque yo no sé si Simón conocía a Jesús o no. Lo conocería en el sentido de que era vox populi, ¿no es cierto? La gente sabía quién era Jesús, pero quizá no era un discípulo de él, no era alguien que amaba a Jesús, que estaba comprometido con Jesús, pero fue ubicado detrás de Jesús. Y Jesús seguía caminando a los tropezones, ensangrentado, agobiado de cansancio, agobiado de dolor, seguía caminando rumbo a la cruz, y Simón, desde atrás de la cruz, podía contemplar a Jesús. Podía contemplar a Jesús. Y seguramente, en esa contemplación de la persona de Jesús, de los gestos de Jesús, las miradas de Jesús, las actitudes de Jesús, cuando por ejemplo iba caminando en ese Vía Crucis y las mujeres empezaron a llorar, a compadecerse de Jesús,
Y Jesús, ustedes saben, hermanos, cuando uno está sufriendo, la tendencia humana es reconcentrarse en uno mismo, ¿no? En el propio dolor. Pero Jesús se toma un minuto para decirles: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, ¿no? Para él, que necesitaba compasión y que gracias a Dios estas mujeres se compadecieron de él se detiene en medio de su calvario, de su dolor, se detiene a compadecerse de estas mujeres y de expresarle su misericordia y su compasión por ellas y por sus hijos, que muchos de ellos lamentablemente iban a morir de la manera más atroz en la destrucción de Jerusalén del año 70, ¿verdad? Entonces esa contemplación de Simón, de ver la personalidad de Jesús, el amor que desbordaba, ¿no? A pesar de su dolor, no podía Jesús dejar de desbordar ese amor increíble, infinito. Seguramente esa mirada, esa contemplación, seguramente a Simón lo conmovió, y algo pasó en su corazón durante ese trayecto que no sé cuánto duró, no sabemos cuánto duró, hasta el Calvario, donde finalmente dejó la cruz en manos de los soldados romanos para que lo crucificaran a Jesús. Ese trayecto debe haber sido inolvidable para Simón, ¿no? Contemplar a ese ser increíblemente maravilloso, sus actitudes, sus gestos, sus palabras, quizás no sé si su mirada, porque él venía detrás, ¿no? Pero sí sus gestos. Algo debió haber producido en el corazón, la mente, la conciencia de Simón, que lo cambió para siempre. Y estudios teológicos, hablando de Rufo y Alejandro, creo que eran los hijos de Simón, seguramente se convirtieron, son mencionados por Pablo en sus epístolas, y seguramente se convirtieron por el testimonio de su papá, ¿no? De Simón de Cirene. Entonces el autor, en este sentido de que Simón fue ubicado detrás de Jesús, viéndolo a Jesús, hace la siguiente reflexión. El segundo consejo: si quieres aprender a llevar la cruz, el segundo consejo: primero, asumí que no te va a gustar la cruz. Tenés que asumirlo. No idealices tu vida cristiana, asumí que no te va a gustar y aceptá tu cruz aunque no te guste. Segundo consejo: ponte enseguida, cuanto antes, detrás de Cristo. Y no lo pierdas de vista. Recuerden ustedes Hebreos 12, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. No lo pierdas de vista. La clave para aprender a llevar tu cruz es su persona, es la persona de Cristo. No es que nos cambie ni que nos aligere la cruz. Vas a sufrir igual. Sigue intacta, pesa igual, seguimos sin comprenderla, pero comprendemos a Cristo y lo amamos. Y en ese contacto personal con Cristo nos cambia a nosotros. No aceptamos la cruz por ser cruz, aceptamos a Cristo y por Él aceptamos la cruz. Porque amamos a Cristo, aunque no nos guste la cruz, aunque no aceptamos la cruz, aceptamos a Cristo, lo amamos y por Él aceptamos la cruz. Ella, la cruz, no nos convence jamás, pero sí nos convence la persona de Cristo, que nos seduce con su amor, con su bondad y nos conquista. No lo pierdas de vista, siempre detrás de Cristo, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Extraordinario, ¿no? Esa es la clave: mantener la mirada en Jesús, en su amor infinito, en su bondad infinita y en la salvación que compró para nosotros. Y por último, vamos a leer Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Repiten, fíjense que los 3 evangelios sinópticos que hemos leído repiten más o menos lo mismo, pero siempre algún detallito un poquito distinto, ¿no? O adicional, no distinto en el sentido de contradictorio, sino adicional. Dice aquí: obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Una sola palabrita que para mí y para el autor es muy importante en este texto. Los demás textos decían: lo obligaron a que llevase la cruz.
llevase la cruz. Pero este texto, con una sola palabrita, dice, obligaron a que le llevase la cruz. Le, es decir, era la cruz de Jesús, no la propia. Era la cruz de Jesús, pero ahora le piden, lo obligan en realidad, a que lleve la cruz de Jesús, que le llevase la cruz. Y aquí el autor dice algo muy importante, ¿no? Que este le, esta pequeña palabrita, habla de que Simón llevó la cruz de otro, en este caso de Jesús. El autor nos dice, lo voy a leer textualmente, que una clave para aprender a llevar la cruz es que no solamente lleve mi cruz, sino que ayude a otro a llevar su cruz. Y lo voy a leer porque son inmejorables las palabras del autor, ¿no? Dice así: el tercer consejo es que si quieres llevar mejor tu cruz, al mismo tiempo lleves la de otro. Si quieres llevar mejor tu cruz, lleva al mismo tiempo la de otro. Lo aprendí, son palabras de Simón, ¿no? Hipotéticamente, lo aprendí llevando sobre la mía, porque ya tenía su cruz, no física, no literal, pero Simón ya tenía su cruz. Desde que nació y dio su primer llanto, la cruz que al igual que nosotros, lo acompañó durante toda su vida del dolor por distintos motivos. Incluso, el autor dice algo muy interesante, Simón era de Cirene. Cirene era una localidad del África. Y probablemente Simón era un hombre de color, de raza negra, muy probablemente. Y lamentablemente, lo dice el autor en otro párrafo que no lo voy a leer, lamentablemente los africanos, los de raza negra, han llevado la cruz de su piel, no porque la piel en sí tuviese alguna cruz, sino porque los seres humanos malvados, prejuiciosos, discriminatorios, han puesto sobre esa tez negra, han puesto una cruz, la cruz del desprecio, de la discriminación, de la esclavitud, ¿no es cierto? Así que ella venía con su cruz, Simón, la cruz de la injusticia social, de la discriminación, del rechazo, ¿verdad? Pero dice aquí el autor entonces que lo aprendí a llevar la cruz llevando sobre la mía la cruz del maestro. Tú puedes llevar la de un hermano tuyo, un hermano que tiene su cruz de su sufrimiento, su dolor, porque perdió un hijo, porque tiene un hijo enfermo, porque él está enfermo, porque tiene angustia por problemas psicológicos, porque perdió el trabajo, porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y criar a sus hijos. Distintas cruces que todos llevamos. Y acá dice el autor, tú puedes llevar sobre tu cruz, que ya la tienes, también la cruz de tu hermano. No es otro Cristo tu hermano. Y verás cómo cambia todo radicalmente. En la ciencia cristiana, una cruz sola pesa más que dos. En el mundo cristiano de las cruces no valen sus sistemas de pesas y medidas, ni de sumas y restas. En la cruz, si sumas cruces, la cruz de tus hermanos que te necesitan para llevarles alivio, consuelo, esperanza, apoyo, si puedes ayudarlos económicamente, si sumas cruces en el mundo cristiano, en la cruz, si sumas cruces, restas peso. Si tratas de restar en tu egoísmo, sumas y multiplicas tu propia cruz. A veces hay algunos enfoques de algunos psicólogos o consejeros psicológicos que dicen, vos tenés que preocuparte por vos, ante todo vos tenés que estar bien, ¿no es cierto? Vos ante todo vos, ¿no? El yo, ¿no? Ante todo preocupate por vos. Entonces, por ejemplo, si vos estás casado y tenés hijos y de repente conociste una mujer más atractiva que tu esposa, ¿no es cierto? Acá lo que importa es que vos te sientas bien, ¿no? Porque si vos estás bien, vas a ser una persona optimista, alegre, tus hijos te van a ver alegre, no importa que vos deshagas el hogar, ¿no? Porque lo que importa es que si ya tu mujer no te satisface mucho y tenés una mujer que te puede satisfacer más, hacer más feliz. El otro día charlaba con una persona consejera en el ámbito de la psicología y hablando de un paciente decía, en esta situación este paciente decía,
bueno, ante todo tiene que procurar su calidad de vida, ¿no? Ante todo que tenga una buena calidad, y tener una buena calidad de vida para esta persona era satisfacer sus emociones, sus gustos, sus placeres, ¿no? Bueno, enfoque diabólico de la psicología. No estoy echando tierra sobre la psicología mansalva. Digo que algunos enfoques son tan egocéntricos que lo que hacen es retroalimentar el ego, el yo de la persona, ¿no? La psicología cristiana, como dice un autor que aprecio mucho, un psiquiatra metodista, Jorge León, dice que la psicología debe aquietar, pero también inquietar. Aquietar. La persona viene cargada con sus traumas, con sus luchas, con sus angustias, con su dolor, y el terapeuta tiene que darle calma, ¿no? Un contexto de calma, de aceptación, de contención. Pero también tiene que inquietar, es decir, la persona tiene que cambiar cosas en su vida, y un buen consejero debe también inquietar a la persona. Bueno, en este caso, lo que nos dice aquí el autor, y lo que nos dice Jesús, es que en la cruz, si sumas cruces, restas peso. Si tratas de restar en tu egoísmo, sumas, es decir, restar cruz. Restar no solamente dolor, sino restar el amor abnegado, que es lo que Pedro quiso hacer, ¿no? Jesús, ante todo tu bienestar, ¿no? No vayas a la cruz, ante todo tu bienestar. Es decir, le pidió que restara cruz, ¿no? Eso es lo que Satanás, a través de Pedro, le decía a Jesús. Y acá dice, si tú restas en tu egoísmo, sumas y multiplicas tu propia cruz. Cuando encima de la tuya cargas con la de un hermano, la propia se aligera, se alegra, le nacen alas. Si te centras en tu cruz personal, tú solo, al margen de todo y de todos, te pesará más hasta convertirse en una obsesión que te aplaste, ¿no? Cuando nosotros, y creo que ustedes lo saben por experiencia, ¿no? ¿No les ha pasado que cuando uno a lo mejor está pasando por un mal momento personal, quizá de angustia o dolor, y de repente uno se topa, por así decirlo, yo creo que Dios pone en el camino, ¿no? Se topa con alguien que nos necesita uno, alguien angustiado, lo que fuere, y uno le tiende una mano. ¿No nos sentimos bien después? ¿No nos sentimos alegres de haber podido ayudar a alguien, tender una mano? Y de alguna manera, me ha pasado a mí, estoy seguro que también a ustedes, esa angustia, esa depresión, esa tristeza que uno tiene, de repente parece que por arte de magia desaparece. O se aligera, como dice aquí, ¿no? Por lo menos se aligera. Porque es tan satisfactorio, responde tanto al sentido de nuestra existencia, el vivir para ayudar a otros, el tender una mano, que uno empieza a olvidarse de uno mismo y empieza a sentirse mucho más alegre. Bueno, es lo que dice aquí, ¿no? Y termina diciendo el autor, ¿por qué no te haces como yo, Cireneo de tu hermano? Merece la pena, sin perder jamás de vista a Cristo, porque esa es la clave. Que Dios nos bendiga para que, aunque no nos guste la cruz, si queremos ser cristianos de verdad, digámosle a Jesús, Señor, a mí no me gusta la cruz, pero por amor a vos, porque sé que es el camino de la verdadera felicidad, el camino que le va a dar sentido a mi vida, te pido la fuerza del Espíritu Santo para aceptar mi cruz, la que fuere, para tomar la cruz, seguir en pos de vos y también ayudar a otros a sobrellevar su cruz. Como dice Gálatas 6, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir esto que sin el Espíritu Santo es imposible, pero por la gracia de Dios y el Espíritu Santo puede ser una realidad en nuestra vida? Vamos a orar. Querido Jesús, ante todo te alabamos, te adoramos, te damos gracias, porque desde el cielo, desde la eternidad, nos miraste en nuestra miseria que sabías que íbamos a vivir por el pecado, y desde la eternidad, Señor, decidiste ofrecerte para llevar tu cruz de ese amor infinito para salvarnos, así que te alabamos, te agradecemos de todo corazón por tu cruz, Señor. Y también te agradecemos porque sabiendo que el camino de la verdadera felicidad está en el amor abnegado, por eso también
Gracias porque nos exhortás a llevar nuestra cruz y con sinceridad reconocemos, Señor, que nos cuesta, que no nos gusta sufrir, no nos gusta morir al yo, no nos gusta renunciar a nuestro egoísmo natural. Lo aceptamos, Señor, pero también sabiendo que el camino verdadero es el de tomar nuestra cruz y ayudar a otros a llevar su cruz. Por eso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, que hace posible lo que es imposible para nuestra naturaleza humana, que tu Espíritu Santo nos transforme radicalmente, profundice su obra en nosotros, Señor, para que aprendamos a llevar la cruz nuestra propia y también que estemos siempre dispuestos a ayudar a los demás a llevar su propia cruz, Señor. Rogamos este milagro en nuestro corazón, lo deseamos aunque nos cueste, pero por tu gracia y por amor a vos, Señor, deseamos vivir de acuerdo con tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, pongo en tus manos a mis hermanos, vos conocés sus luchas, sus necesidades, sus alegrías, sus esperanzas. Te ruego que bendigas a cada uno conforme a su necesidad, en tu santo nombre. Amén. Dios los bendiga.